esta última parte vamos a ver cómo implementar un plan de mejora, teniendo en cuenta que hay pasos a seguir en un orden determinado y que hacen al éxito del plan de mejora. Un programa de mejoramiento genético consta de 5 pasos básicos. El primer paso es el diagnóstico del sistema productivo. Luego, definir el objetivo de selección. El siguiente paso es definir las características que nos llevan a alcanzar ese objetivo. El tercer paso, identificar genéticamente a los mejores animales para esas características. Luego, diseminar la genética de esos animales y finalmente evaluar el éxito de mi programa de mejora. El diagnóstico significa preguntar y preguntarnos. Observar detalladamente todo el manejo del sistema en relación a la producción animal que se lleve a cabo en ese sistema. Diagnosticar correcta y detalladamente nos permite generar información que deja ver cuáles son los puntos débiles de ese sistema y a partir de allí plantearnos objetivos claros, precisos y concretos de lo que tenemos que mejorar. ¿Qué podemos preguntar y qué preguntarnos nosotros mismos? Por ejemplo, ¿qué tipo de animales hay? ¿Qué biotipos de animales hay? ¿Cuántos animales conforman ese rodeo? ¿En qué condiciones están? ¿Qué objetivo persigue si es que el establecimiento tiene un objetivo claro? ¿Lleva registro? ¿No lleva registro? ¿A qué mercado apunta? Etcétera. Son muchas las preguntas que deberíamos hacernos a la hora de diagnosticar, porque cuanto más preguntas nos hagamos, más detallado, preciso va a ser ese diagnóstico. A partir de ese diagnóstico y los puntos débiles que salgan a la vista, vamos a definir los objetivos que querramos cumplir en nuestro sistema. No nos tenemos que olvidar que nos contratan para que ese sistema se vuelva más rentable y la producción más eficiente, por lo cual el cumplimiento de estos objetivos nos va a permitir aumentar y mejorar la eficiencia y la rentabilidad de esos sistemas. Los objetivos son acciones que vamos a llevar a cabo con la expresión de algunos caracteres de interés económico que por el momento no se expresan como nosotros deseamos. Luego vamos a definir cuáles son esas características que nos llevan a alcanzar el objetivo. Definir las características significa cuánto miden y a dónde queremos que lleguen, es decir, cuánto queremos que midan o qué expresión queremos lograr de determinados caracteres que expresan los individuos. No importa la especie, siempre tenemos que tener en claro a qué mercado vamos a apuntar. Estas imágenes simplemente son algunos ejemplos. En la primera imagen vemos una ecografía de ojo de bife, en la segunda, circunferencia escrotal, en la tercera, producción de leche, en la cuarta, producción de carne aviar, y en la quinta, animales equinos destinados para polo. A ver, en estas imágenes simplemente podemos ver algunos ejemplos de los caracteres de importancia económica y siempre es muy bueno conocer si esos caracteres tienen o no tienen alguna correlación con otro carácter que nos pueda permitir trabajar alguna estrategia particular de mejora. Una vez que sabemos qué caracteres queremos mejorar, tenemos que identificar genéticamente cuáles son los animales superiores por esas características. Y cuando hacemos eso, es muy importante que podamos poner ojo en el análisis del modelo básico. A ver, los animales que tengan un mejor registro para ciertos caracteres, es decir, los animales que
más beneficio nos están dando, no quiere decir que necesariamente sean los animales genéticamente superiores. Nosotros vamos a leer en los registros cuáles son los animales que mejor expresan ciertos caracteres. Y nosotros vamos a decir que esos animales son los superiores, el grupo de animales superiores respecto al resto. Pero es muy bueno tener en cuenta que no quiere decir que genéticamente sean superiores. Y esto es porque recuerden que la expresión de los caracteres tiene una parte genética y una parte ambiental. Es decir, que si nosotros estamos dando un gran aporte ambiental en el sistema para nuestros individuos, probablemente tenga mucha importancia y mucho peso a la hora de la expresión fenotípica de ciertos caracteres. Entonces, es muy importante poder dilucidar cuánto es la componente ambiental y cuánto verdaderamente es la componente genética para que finalmente se dé esa expresión que se está dando. La combinación del genotipo y el ambiente da como resultado una determinada expresión. Tengan en cuenta que los genes actúan como determinantes y el ambiente es el que condiciona. Nosotros tenemos que apuntar a que la genética y el ambiente logren un equilibrio. Cuando nosotros compramos genética, estamos invirtiendo dinero en algo en una herramienta que nos tiene que permitir ser más eficientes. Pero tenemos que tener en cuenta que esa genética demanda una determinada calidad ambiental que nosotros debemos tener en nuestro establecimiento. Si no, lo que estamos haciendo es invertir y perder dinero en una genética que jamás se va a expresar en un ambiente cuya calidad no es la que la genética necesita. Por el contrario, si nosotros no invertimos o somos reacios en invertir en genética y tenemos recursos ambientales muy amplios, vamos a estar perdiendo recursos, desperdiciando recursos, y eso se va a ver en una ineficiencia del sistema. Por lo cual, logremos equilibrar nuestra calidad ambiental a una calidad genética determinada por la cual seguramente vamos a pagar. Acá lo que estamos viendo son 3 imágenes, una misma raza en 3 ambientes distintos. El comportamiento de esa raza es muy bueno en estos 3 ambientes tan distintos. En Formosa, en San Luis y en La Pampa, donde vemos que ya de por sí los recursos forrajeros son diferentes, pero además de los recursos forrajeros y las condiciones ambientales, pensando en lo climático, son distintas, la raza tiene una gran adaptabilidad. En este caso estamos hablando de biotipos Limangus, cuya adaptabilidad claramente es alta, pero en las 3 fotos estamos viendo una interacción genotipo-ambiente muy importante. Después vamos a seleccionar y vamos a elegir los individuos que se van a parear entre sí. Y acá lo que queremos hacer es fijar las características que deseamos, tratando de disminuir los genes que influyen negativamente. Nosotros no trabajamos con genes específicamente, pero sí sabemos que la expresión de esos genes nos quiere decir algo. Entonces, indirectamente, estamos modificando las frecuencias génicas en nuestra población. La idea de esto es maximizar el progreso, tratando de aumentar la rentabilidad de la explotación. Después vamos a diseminar la genética de esos animales seleccionados. Vamos a asumir un criterio para llevar a cabo el mejoramiento y vamos a utilizar las herramientas que el mejoramiento nos da. Vamos a elegir de los animales que van a ir a servicio mediante los datos que comercialmente nos venden ese producto, que es
un individuo, un reproductor mejorador, ya sea en los DEPs o mediante evaluaciones genéticas. Por otro lado, vamos a hacer la incorporación de esa genética con herramientas reproductivas o técnicas reproductivas, como pueden ser inseminación artificial, transferencia de embriones, clonación o servicio natural, pero teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo con cualquiera de estas herramientas reproductivas es incorporar una determinada calidad genética. Y finalmente define una estrategia de apareamiento, lo que se denomina apareamientos dirigidos, un determinado reproductor para un determinado grupo de hembras y que nos permita el avance genético. Finalmente vamos a evaluar cuál fue el progreso genético si logramos una respuesta favorable o la esperada tendiente a lograr nuestros objetivos. Si la mejora no puede ser transmitida a su descendencia, no existe un progreso genético. Muchas gracias.